Pues buenas noches y bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio con la sesión número 2. Como comenté en la sesión anterior, el día de hoy vamos a trabajar con, la intención es trabajar con el artículo tercero constitucional y el segundo tema, Ley General de Educación. Pero bueno, no vamos a correr porque el tema de la Ley General de Educación es algo extenso, entonces si nos queda tiempo del artículo tercero, vamos a continuar con la Ley General de Educación y enseguida, bueno, ya suspendemos hasta donde lleguemos en el tiempo que tenemos programado y el lunes próximo continuaríamos. El día de hoy también formé el grupo de WhatsApp, les envié la presentación que se trabajó el día lunes. Y bueno, lo que se va a trabajar hoy se lo vamos a enviar también. Esta presentación va acompañado de una pequeña evaluación que queremos que ustedes contesten y que en la siguiente sesión vamos a revisar eh, algunas de las preguntas y vamos a analizar algunas de las respuestas que pusieron y al final les vamos a dar la clave completa de la prueba, ¿no? En este caso es del artículo tercero constitucional. Pues esta noche, como lo comenté al inicio de la semana, esta noche me acompaña la maestra Petra del Carmen Chisul, quien es prácticamente una persona con mucha experiencia en educación, muchos años de trabajo. No digo cuántos años porque van a calcular la edad. Ella siempre ha colaborado con nosotros en estos talleres y bueno, lo más relevante es que pues ella está en activo actualmente. Bueno, y muchas de las cosas que están puestos en el artículo tercero constitucional, como lo que hay en las normas que vamos a ver más adelante, pues tenemos, como decir, experiencia en muchas de las situaciones que se presentan y que se viven en el día a día en la escuela. Bien, también una vez más, pues quiero invitarlos para que, pues de alguna manera, sabemos que están detrás de la cámara. Si se nos invita a participar, a buscar algo de información en nuestros celulares, hagámoslos. Y bueno, yo sí les voy a pedir que por favor participemos para hacer más interactiva esta, esta sesión. Ok, pues adelante, maestra Petty. Sí, muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar en este momento con los que integran este grupo. Realmente es algo que a mí me gusta mucho, el estar en contacto con los maestros que se preparan para esta oportunidad, ya sea para promocionarse o para aspirar a una plaza. Son cosas realmente, momentos muy importantes en mi vida, porque me da la oportunidad de poner en práctica también las cosas que he aprendido en estos años. Muchas cosas vivenciales, ¿verdad? Creo que después de los años de servicio, pues uno tiene algunas experiencias que puede poner en la mesa para platicar, para, este, para compartir con todos ustedes y esperemos que este día pues sea un día, una sesión en la que ustedes se sientan a gusto, que se sientan contentos, que sientan que es importante lo que se está viendo y que ustedes son muy valiosos en este proceso. Su conocimiento también nos ayuda a enriquecer esta actividad. Esperemos que tengamos la participación de ustedes con sus dudas, con sus preguntas, con sus aportaciones, porque esto es lo que hace realmente importante a esta sesión. Entonces, el artículo tercero constitucional, pues es un documento escueto, aparece escueto, ¿verdad? Muy ligero, dos, tres hojas, pero tienen una importancia fundamental, porque ahora sí que es como la piedra angular de lo que es la educación en México, ¿no? Es el eje rector, es de ahí donde nos basamos, ¿sí? Sustentado en leyes internacionales que hablan sobre la libertad, sobre la educación. Entonces ahí está plasmado todo lo que es el eje rector de la educación en México.
Pues vamos a comenzar con la presentación. Ustedes van a ver que hay unas partes que están, marcadas porque consideramos que son las ideas centrales, las ideas claves, que a la hora de que ustedes estén repasando y estudiando estas diapositivas, tengan la oportunidad de enfocarse en esto. O sea, entonces, el artículo tercero se basa de una premisa, de una idea fundamental, que es: toda persona tiene derecho a la educación. ¿Ok? Todos tenemos derecho a la educación. Somos mexicanos y todo mexicano tiene derecho a la educación. Parece algo muy sencillo, pero tiene una gran complejidad, porque si hablamos de que México, ¿verdad? Es un mosaico de culturas, es un mosaico de geografía, es un mosaico de diferentes tipos de personas, pues lo hace cada vez más complejo, ¿verdad? Entonces, llevar la educación a cada parte de nuestra república, pues no es una labor sencilla. Si hablamos en cuestión de territorio, ¿verdad? Si hacemos comparaciones en cuanto geográficas, por ejemplo, México, comparado con El Salvador, pues verá cómo quedamos, ¿sí? Inmensos, ¿sí? Si nos comparamos con el mismo, con Europa, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene ya veintitantos países, 20, 30 países, pues casi nosotros ubicamos un espacio territorial, no igual, pero sí bastante grande en comparación, si nos comparamos, entonces eso realmente lo hace muy complejo, ¿verdad? Entonces, pero la idea es esa, la idea fundamental es que toda persona tiene derecho a la educación. Entonces, plantea varias situaciones. Bueno, cómo debe ser esa educación, quién es el que debe de proveer esta educación, quién es el responsable de esto, cómo debe ser la educación que promueva, ¿sí? Quiénes son los que aterrizan esta educación, cuál es la responsabilidad de estas personas y en dónde está plasmado lo que se tiene que enseñar, ¿sí? Entonces, todas estas respuestas de manera general se dicen aquí en este artículo. Es lo que hace que cobre una importancia muy grande. Entonces, nos dice aquí, ¿verdad? Que es la federación la que está encargada de, de dar esa educación, ¿sí? A través del Estado, el Estado como federación, los estados, ¿sí? De cada parte de nuestro país, desde el norte hasta el sur, ¿sí? Los municipios, ¿sí? Tienen la obligación de dar esa educación, en México, ¿sí? Y ellos tienen que garantizar que esa educación, aparte de que llegue a todos lados, sea como una especie de camino, ¿sí? En donde tenemos que ese camino o ese trayecto empezará con la educación inicial, de seguidamente de la preescolar, primaria y secundaria, que es la que conocemos nosotros como educación básica, y después la media superior y la superior. Esta, ¿verdad? Va a ser llevada a los estados de acuerdo a las condiciones que establece este artículo, ¿no? Porque sabemos muy bien de que aunque todos tenemos derecho a la educación, todavía no se ha masificado que en cada lugar pues se tenga una educación, una escuela superior, ¿sí? Tenemos la educación media superior que se va a llevar, cada vez se está haciendo más palpable en los lugares alejados a través de los telebachilleratos, pero no se ha logrado esto con las universidades. Hay ahorita pues la intención de que la universidad pueda abrirse escuelas, universidad en poblados pues,
en cabeceras donde pueda llegar la gente de los poblados, como por ejemplo en estas escuelas que se están implementando, estas universidades que se están implementando ahora, como se me fue el nombre de estas escuelas, ¿Las politécnicas? ¿Te refieres a las las del bienestar, politécnicas? las del Ah, las bienestar. universidades del bienestar, sí. Universidades del bienestar, sí. Esa es una política pública que se está realizando para que, pues, los jóvenes de los lugares más alejados tengan esa oportunidad de no salirse de sus poblados para tener acceso a la educación superior, ¿sí? Esto lo vemos nosotros en lugares como, por ejemplo, aquí en lo que es la Ribera, tenemos en Pucté me parece que hay una universidad y se busca que donde pueda llegar varias, donde haya una serie de comunidades que puedan alimentar esa escuela, ¿verdad? Pues tengan acceso estos jóvenes. Entonces tenemos que a nosotros lo que más nos compete como maestros de educación básica, pues es precisamente desde la inicial preescolar, primaria y secundaria, que es la educación básica, ¿sí? Y pues la a nivel medio superior y superior, pues ya no entra dentro de lo que nosotros tenemos que conocer bien, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no nos puedan hacer alguna pregunta con respecto a eso, porque aquí en el artículo tercero lo establece. Pueden preguntarles a ustedes, por ejemplo, qué niveles se tiene, eh, abarcan lo que es la educación básica, ¿sí? O cuál es el trayecto formativo que debe de tener, que hay que oferta el sistema educativo. Y entonces, pues allá tenemos que analizar bien qué es lo que nos están preguntando para que podamos contestar de la mejor manera, ¿sí? Entonces, Claro, perdón, ah, maestra, nada más para puntualizarles. Sí, como educación obligatoria, se tiene la educación básica y la media superior, ¿sí? E incluso se ha incluido la educación inicial. Ya ves que con el plan 2022 se crea y se propone un nuevo plan, un plan general, de hecho están dentro de una fase. Entonces, la educación obligatoria, puntualizándole a los compañeros, decimos, educación obligatoria es de nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación, bueno, eso es educación básica y la educación media superior. Sí, de educación media superior. Y la educación superior ha habido mucho también comentarios, ¿no? Que si es obligatoria, que si no es obligatoria, pero dice todo va en los términos de la fracción 10 del presente artículo, que dice que pues ya va a depender también de cada una de las entidades federativas, ¿no? Pero bueno, como comenta la maestra, no, bueno, no creen, yo no pienso que venga una pregunta de educación superior, pero sí puede venir alguna que nos hablan cuál es la educación obligatoria que hay en México. Tener en cuenta que va hasta la educación, así como reza el artículo tercero, hasta la educación media superior. ¿Sí? así es. Entonces, tenemos que, nos debe de quedar claro que el rector, ¿verdad? El rector, el que dirige, el que organiza, diseña, pues es el Estado, ¿sí? Es el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública la que establece los lineamientos, el marco jurídico y todo lo que está relacionado con educación. Entonces, es el Estado y responsabilidad del Estado el que promueva la educación, el que brinde los materiales necesarios para poder implementar la educación, no solamente en infraestructura, materiales, sillas, escritorios, pizarrones y todas estas cosas, sino que además el salario de los maestros, ¿no? Entonces, por ahí, ¿verdad? Debemos de tener claridad que eso le corresponde al Estado. El Estado también utiliza diversos mecanismos, programas para poder dotar a las escuelas de los diversos materiales, pero pues él es el encargado. Ahora, tenemos este, que esta educación
que va a impartir el Estado tiene que tener ciertas características, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que son 6 características que nos plantea, que es la obligatoria, dice tiene que ser obligatoria, inclusiva, gratuita, universal, pública y laica, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber si tenemos claridad en lo que son estas características y me gustaría, si ustedes están en la disponibilidad de decirme una cada quien, ¿sí? Creo que ahorita no soy muy segura, pero hay dos, tres personas. Son 3 compañeros que están ahí en la sala. No, tenemos dos, cuatro, seis, ocho Oh, personas. ok, yo no logro verlo, pero sería bueno que Te de buena podemos, voluntad. podemos invitar a los compañeros. Ajá, Bueno, vamos este, a ver. Alberto, ¿nos podrías apoyar con Sí, buscando, no sé si tienes celular a mano, el término claro, obligatoria? El término claro que sí. obligatoria. Sí, en América, ¿nos apoyas con inclusiva? Ashanti, ¿nos apoyas con, con gratuita? Sí. Elda, por favor, con universal. Ivana con pública. Y a ver, Luis con laica. Buenas noches, claro que sí. Ok, no necesariamente tiene que ser en orden, así que si ya alguien lo tiene, claro, claro. podríamos empezar, ¿sí? Ujú. Sí, a mí me tocó la obligatoria, que en sí Ujú. en el diccionario dice que es algo que obliga a su cumplimiento y ejecución. Y refiriéndonos a términos educativos, dice que la educación obligatoria es la escolaridad exigida por la ley que el Estado garantiza y los tutores deben asegurar para los menores, abarcando generalmente, ahora sí que dice desde el inicial hasta el bachillerato. Ok, acuérdense ustedes que históricamente, ¿no? Después, en el periodo de la colonización, este, surge esta división marcada de quienes tenían privilegio y quienes no. Y el derecho a la educación, pues fue un privilegio, ¿sí? Un privilegio que la mayoría de la población indígena, pues no tenía oportunidad. Entonces, la educación hasta el sol de hoy se maneja, este, pues tiene su cuota de privilegios, ¿verdad? No todos tienen la misma oportunidad de ir a una escuela que reúna todas las características de una escuela de calidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay escuelas que en la actualidad pues tienen todos estos recursos, toda la tecnología, y existen otras que están marginadas, que están con lo básico. Muchas veces un maestro atiende a varios grupos, las escuelas multigrados, pues por muy bueno que sea el maestro, verán, no es lo mismo que un maestro atienda a un grupo, que un maestro atienda por ejemplo, en una primaria atienda a los 6 grados, ¿no? Porque sí existen eso, o en una telesecundaria, las escuelas unitarias o bidocentes. Entonces, aquí vamos a ver que el hecho de que el Estado maneje como característica importante la obligatoriedad, es lo que hace que nosotros podamos tener la oportunidad todos, es parte de la democracia, de que todos tengamos derecho a la educación. Allá se garantiza la democracia en México a través de la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque hasta el niño que está viviendo en un puente, que no tiene casa, hasta esos niños se les lleva la educación. Los niños que ya no se ve mucho, pero los que vivían en circos, los que son pues que Hijos de son jornaleros. itinerantes, hijos de jornaleros, que son niños que vienen de otros lugares, ¿verdad? Se les da mucha prioridad. ¿Por qué? Porque es
importante que ellos vengan a la escuela, es obligatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a través de ello, pues nosotros podemos tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Esa es la premisa también de que nosotros a través de la educación tenemos una transformación de la vida y se supone que esa transformación pues es para mejorar. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, A ver, yo vamos. en inclusiva eh, dice que incluye y tiene la diversidad para incluir y en términos educativos aparece que es un modelo pedagógico que garantiza el derecho a una enseñanza de calidad. Así es. Recordemos nosotros que la educación tiene varias ideas, varias premisas establecidas, donde dicen, por ejemplo, todo ser humano es, es posible que aprenda. Todo ser humano es sujeto de aprendizaje. Es una premisa. ¿Qué podríamos nosotros decir, por ejemplo, de un niño que de escasos recursos, si lo comparamos con uno que tiene recursos? Ambos pueden ser educados. ¿Qué decimos, por ejemplo, con un niño que tenga una barrera de aprendizaje? ¿Sí? También puede aprender. Recordemos, a mí me gusta mucho recordar a Helen Keller en este caso, de lo inclusivo. ¿Por qué? Porque era una niña que tenía ahora sí como, la- tomándolo un poco como relajo, como Shakira, ciega, sorda y muda, ¿sí? Entonces, imagínense una persona y además sorda, ¿sí? Porque pues era sorda, pues por eso no hablaba, pero además era ciega. Entonces, ella, a pesar de esas discapacidades que son muy severas, ella logra ser una persona universitaria, ¿sí? Allá entra el- la tutela de su maestra, Anne Sullivan, que a través de ciertas estrategias le va enseñando, ¿sí? Este, que me imagino que no ha de haber sido nada fácil, pero busca estrategias y ya es una persona que logra aprender, se vuelve maestra, ¿sí? Tiene dos carreras. Entonces, hay muchas cosas que a veces lo que falta es estrategia, conocimiento para poder llegar a estos niños que de alguna manera no pueden aprender, ¿no? Entonces, en la inclusividad entra en el que ahora sí que todos tienen derecho a la educación y todos son sujetos de aprendizaje. ¿Alguien más? ¿Gratuidad? Yo, con la Eh, universidad. Bueno. En la en- educación universal, gratuidad, sí, Elda, sí. universal. Ah, universal, perdón. Sí, es el principio. Gratuidad. Sí, el ¿A mío es quién le universal. tocó, a quién le pedí gratuidad? Um, A Shanti, sí. Sí, Gracias. es el derecho fundamental a recibir enseñanza, principalmente pública, sin matrícula ni mensualidades para el alumno o su familia. Implica eliminar barreras económicas para garantizar el acceso, permanencia y universal, siendo obligatoria en los niveles básicos y progresiva en superior. Ok, entonces aquí es muy importante que si el Estado tiene la idea o parte de que a través de la educación se puede lograr una movilización social, pues entonces todos tenemos derecho, ¿sí? Y si todos tenemos derecho, ¿cómo le va a hacer una persona que no tiene los recursos? Entonces, la única forma es que sea gratuito, ¿sí? Que no se cobre por ir hasta las personas que tengan una precariedad económica, pues tengan esa oportunidad, ¿sí? Que no se cobre instalaciones, no se cobren sillas, no se cobren cuotas, que todos tengan esa oportunidad, ¿no? El Estado debe estar garante de que esto así sea, ¿sí? Para que todos tengan oportunidad. Universal. Bien, universal le pedí sí, le pedí a Elda y a Marcela. Hay dos personas que buscaron universal. Ok, yo voy con universal. Ok, sí, La Elda, educación, adelante. la educación universal es el principio que establece que todas las personas tienen derecho a recibir educación sin ningún tipo de discriminación y en igualdad de condiciones.
Muy bien. Pública. Y, perdón, igual Marcela le solicité que por favor nos apoyara con la palabra universal. Ah, Este, pues sí, encontré como esto mismo que me parece importante destacar de la igualdad de las condiciones. Igual ahorita que estaba como leyendo todas esas, se me vino a la mente que todo esto surge, ¿no? A partir de la guerra de reforma, a partir de las leyes de reforma con Benito Juárez, ¿no? Entonces creo que es también como importante entender como de dónde surge todas estas Ujú. ideas, ¿no? Que sí son un poco como desde la ilustración, pero que no, pero que se asientan, ¿no? Y también esto es universal, eh, que nos habla como de esta igualdad de condiciones, pero pues también habría que, no, bueno, algo que me parece importante también destacar es que por varios años las mujeres no tenían derecho, ¿no? A la educación, entonces, eh, pues cuando habla como que todos los hombres tienen derecho, ¿no? Es como justamente eso, solo los hombres tienen derecho. Em, pero como retomando todas estas ideas desde otra, pues ya desde otra perspectiva, que que digamos que ahora sí se aplica a todo, porque hay, de alguna manera, pues veo que en la nueva escuela mexicana también tienen este sesgo, ¿no? Que tiene que ver con esta perspectiva de género. Muy bien. De hecho, lo que dice usted es muy importante en el sentido de que todas estas características de la educación no se han dado de la noche a la mañana, ¿no? Y todavía no las hemos conquistado al 100%. Están ahí porque es la ley. Estamos trabajando en ello y cada quien tiene que poner su granito de arena. Por ejemplo, ¿qué pasa si en mi salón de clases hay un niño que tiene mal comportamiento porque pues no tiene un padre que lo oriente, que lo ayude? Y a mí, yo como maestro, pues digo, no, pues que no venga hasta que no sea, pues no se le dé el debido apoyo psicológico, o no sé, y el niño deja de ir a la escuela. Estoy cumpliendo como maestra. Pregunto. O cuando hay algún niño que tiene alguna discapacidad y no me siento, porque no tengo los elementos para poder atenderlo y le niego la inscripción a la escuela. Estoy cumpliendo con estas características. Por ahí debemos preguntarnos un poquito. Sí, Naomi comenta que no, que no se está Ujú. cumpliendo, dice. Entonces, sí, esto, lo que comenta la maestra de cuándo se empezaron a dar estas características de lo que debe ser la educación, pues sí, en México está trabajando en esto, todavía no estamos al 100 pero ya por lo menos ya está escrito, ¿sí? Ya aquí nos dicen cómo debe de ser. ¿Y pública? A ver, pública. Pues según lo que yo investigué, dice que la educación pública, según en base al artículo tercero, dice que significa que el Estado tiene la rectoría y la responsabilidad absoluta de garantizarla para todos. Esto implica tres puntos fundamentales sobre su naturaleza. No exclusión es que es pública porque no excluye a nadie. En el momento en que se segrega o se ponen barreras de entrada, deja de cumplir su función social. Y dos, responsabilidad del Estado, porque la rectoría significa que la federación, los estados, los municipios deben financiarla, administrarla y asegurar que existen escuelas, maestros y materiales suficientes. Tercero es que es interés común, que nos dice que la educación no es una mercancía ni un privilegio de pocos, sino un bien social diseñado para el desarrollo de la nación, la cultura de paz y la justicia. Es igual y sí que aplica para las escuelas particulares que deben seguir esos planes, programas oficiales, porque el derecho a educar sigue siendo de carácter público regulado por el Estado. Definitivamente, sabemos muy bien que el Estado pues tiene una línea de cómo piensa que debe de ser el ciudadano, ¿sí? Pues eso tiene una carga política muy grande,
porque hay visiones de gobierno, ¿no? Ahorita estamos en una visión de izquierda, ¿sí? Antes pues teníamos una visión neoliberal, entonces se planteaban ciertas características hacia lo que es, cómo debía ser el ciudadano. Entonces, ahorita pues el Estado tiene que garantizar que ese ciudadano que se esté formando pues sea lo que el Estado está planeando para su sociedad, ¿sí? Entonces él, como responsable de esto, pues tiene que dar todas las garantías para que se pueda llevar a cabo la educación que está planteando, ¿no? La laica, Eh, bueno, eso me tocó. A ver, laica dice que significa que no pertenece a ninguna religión ni está relacionada con una iglesia. Dice, por ejemplo, educación laica, enseñanza que no promueve ninguna religión y se basa en conocimientos científicos y valores universales. Estado laico, gobierno que no favorece ni impone una religión. En ok, México, por ejemplo, la educación pública es laica, lo que quiere decir que no se enseñan doctrinas religiosas dentro de una escuela pública. ok. Definitivamente, ¿verdad? O hay una observación, es laica, no atea, ¿sí? Porque de nosotros debemos de saber que nuestros alumnos pues también son una parte de espirituales, ¿no? Tienen a sus familias que van a la iglesia, que de diferentes denominaciones. Entonces aquí no se trata de acreditar o desacreditar alguna religión, pero tampoco podemos, como yo he visto en muchos casos, que cuando un niño manifiesta que va a la iglesia o tiene alguna expresión relacionada con esto, pues decir, no, 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 no quiero que hables de esto, ¿no? Aquí no se habla de esto, como si, si fuera algo malo, ¿no? Entonces, de aquí lo que se trata es del respeto hacia tu ideología, de la aceptación a lo que tú piensas, ¿sí? Y esto se da también no solamente en lo que es la educación que da el gobierno, sino también la educación que dan los particulares. Ustedes pueden decirme, ¿no? Que hay escuelas de padres, hay escuelas adventistas, hay escuelas de diferentes denominaciones religiosas y tienen toda la razón. La situación es de que ellos tienen que alinearse con lo que establece el gobierno, ¿no? Tienen que llevar los programas, tienen que llevar los libros, los usan, no lo sé, pero de que sí es obligación de ellos, porque inclusive a ellos se les venden los libros de texto, eso ya es otra cosa. Que también en las escuelas particulares, pues el renombre de la escuela, el estatus que tienen, pues hacen convenios con editoriales para que compren y les vendan a los padres de familia los paquetes de libros, que es Santillana, que este Planeta y no sé qué tantos libros, que de mejor calidad que los de la SEP, pues eso sí es cierto, pero aquí lo importante es que nosotros sepamos, ¿verdad? Que esta educación laica se refiere al respeto a las diferentes ideologías que existen, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, estas características de la educación en el sistema educativo mexicano, pues son 6, ¿sí? ¿Verdad? 6 que son obligatoria, inclusiva, gratuita, laica, pública, universal. Entonces, estas, si se dan cuenta, no están opuestas, sino que al contrario se complementan. Se complementan y en muchos puntos de los que hemos estado platicando ahorita, de los que hemos mencionado, pues son a veces repetitivos, ¿sí? O se repiten varios conceptos, ¿no? De que es el Estado el que está obligado, es que todos tenemos derecho, es que para que todos tengamos derecho, pues tiene que garantizarle la gratuidad, de que todos deben ser respetados en su ideología, ¿sí? Que debe ser para todos, ¿sí? Y que debe ser para todo el país también. Entonces, eso hace que estas características estén relacionadas. ¿Alguien que quiera comentar algo?
¿Alguien que desee comentar? Con Es Bueno, yo no tengo importante. mucha Sí, experiencia Luis. porque, ay, disculpa, porque soy recién egresado, tengo apenas un año. Entonces, bueno, he estado en dos escuelas nada más de PONE y lo que he podido observar, por ejemplo, en este último concepto de laica, es que a veces hay ciertos casos, por ejemplo, en mi salón, que me tocó cuarto grado el año pasado, este, tenía una alumna que quería participar, siempre quería participar en todas las actividades. Cuando teníamos eventos culturales, ¿no? Como el Festival de Día de Muertos, que es tradición, ¿no? Y es un patrimonio cultural, ¿no? Declarado por la UNESCO. Este, y entre otras actividades como las de diciembre, ¿no? Los villancicos navideños, bailables, etcétera. La mamá siempre decía que no, o sea, me decía que no, y la niña quería participar, insistía, ¿no? Decían, profe, quiero entrar. Y la mamá me envía, de hecho me envió un mensaje, me dice, profe, mi hija no va a participar en ninguna de las actividades porque así tal cual expreso me dijo, soy cristiana y pues nosotros no celebramos esas cosas y no, nada con el Día de Muertos y con diciembre, que no sé qué. Ok, perfecto, lo entiendo. Ahora sí que en esa parte los padres de familia pueden decir que no, pero pues los niños son inocentes. Entonces ellos no ven nada de malo y bueno en ese sentido, ¿no? De religioso o no religioso. Y al fin y al cabo no son actividades que se vinculen con la religión, simplemente son actividades culturales, son festivales claro, culturales que refuerzan los contenidos, ¿no? Bueno, yo sí, como apenas con el año de experiencia no puedo decir eso, que refuerzan los contenidos, por ejemplo, de lo humano a lo comunitario, ¿no? Viene tradiciones y culturas de nuestro país. claro, Entonces ahí sí, sí, sí se me dio el caso y dije yo, se me hizo muy triste, porque digo, la niña siempre quiere participar y está dispuesta, pero ahí la ujú, mamá la limita en ese ok. sentido y pues uno como docente pues igual tiene que respetar, ¿no? Esa parte porque pues es muy complicado este, Pero, lidiar con esas situaciones cuando hay padres de familia así, que de plano no quieren participar en nada. Y hasta del convivio de diciembre mandó a la niña y la ujú, mandó con su comida. Entonces, ujú, no, le dijo, no, no puedes participar en la fiesta, y ahí está la niña. Y la niña, ahora sí que se quedó viendo cómo los demás estaban disfrazados, porque les dije, pueden disfrazarse, ¿no? En Navidad. Y la verdad que sí, en ese sentido, en esa experiencia sí puedo decir que no fue muy grata, ¿no? En ese sentido, pero uno como maestro tiene ciertas limitaciones, por lo que sí, he podido aprender en el corto tiempo que tengo de egresado. sí, profe. De hecho, usted cuando está hablando, estoy pensando de que es una situación que se da sobre todo con los niños pequeños y en los poblados más de que hay muchas religiones hasta en los poblados pequeños. Pero aquí me dio la respuesta también. Nosotros no lo vemos como una parte religiosa, sino como un rescate de tradiciones. Entonces, lo que en un momento dado se puede sustentar es que nosotros estamos trabajando con base a un plan y programa de estudios que establece ciertas cosas, ciertos lineamientos y buscar cómo, de qué manera puede participar la niña sin que se sienta excluida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de este, a ver, ¿quiénes son? Los testigos de Jehová que no saludan a la bandera, ¿no? Entonces, se respeta al que no saluden a la bandera, no se bajan puntos por eso. Hubo una época en la que sí, no solo a la bandera te baja un punto, ¿no? Entonces, allá tú no estás respetando su ideología. Lo que se puede hacer, bueno, tú mantente con respeto, ¿sí? No tienes que saludar si no quieres, ¿sí? Pero respeta de que no converses, si no quieres cantar, no cantes, pero mantente en silencio, ¿sí? Tienes que participar en los homenajes, pues cuando ya se vaya la bandera, pues haz la lectura, las efemérides, ¿sí? Buscar de qué manera podemos hacer que el niño no se sienta excluido de esa actividad, ni tampoco que sus compañeros pues lo estén viendo medio raro, ¿no? Entonces, muchas gracias, maestro. Bueno, pues siguiendo con la presentación, pues vamos a ver que aquí tenemos este, que todo esto que nosotros estamos viendo con respecto a las características de la educación debe basarse en algo súper importante y es algo que debemos de manejar y no se nos debe de olvidar
que debe basarse esta educación en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, ¿sí? Entonces, este, cuando nosotros realicemos algún acto o alguna actividad dentro del salón de clases, recordemos que tenemos una ley que establece cómo debe ser la educación, cómo debe ser nuestro comportamiento y debe basarse siempre en respetar, ¿sí? A los niños, niñas y adolescentes que tenemos a nuestro cargo, ¿sí? Y que cada niño, niña y adolescente tienen derechos. Muchas veces, ¿verdad? Desde épocas, esto que estoy hablando, pues fue cuando yo era niña, ¿no? Estamos hablando de que yo tengo 60 años, entonces, imagínense ustedes cómo era la educación en esa época, ¿sí? ¿Qué derechos humanos ni qué derechos humanos? No existía eso. El niño es niño y el maestro es el que sabe y el maestro es el que dice y el maestro es el todo, ¿no? Esto ya cambió. Entonces, no podemos nosotros educar de la manera en la que nos educaron a nosotros, ¿sí? Los tiempos han cambiado y nosotros debemos de respetar siempre a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y que de manera igualitaria, ¿no? Antes que el consentido del salón, que el niño más riquito, que el niño blanquito y al que está más mocosito, hacerlo a un lado, ¿no? O al que es pobrecito, el que no ha pagado su cuota a su papá, lo veo con malos ojos, ¿no? No, nosotros tenemos que respetarlos a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tienen derecho, ¿sí? No solamente porque la ley lo dice, sino porque nosotros como maestros debemos de creer esto, ¿sí? Debemos de, así que tatuárnoslos en la piel para que en todas las actividades que hagamos siempre lo tengamos bien presente. Lo más importante es el respeto irrestricto, ¿sí? A la dignidad de las personas. ¿Por qué ya no se le grita a los niños? ¿Por qué ya no se le jalonea a los niños como se hacía en preescolar? A mí me tocó varias veces que la maestra agarraba a los niños del hombro y así como que no queriendo la cosa, vente acá mi vidita, vente a la fila y lo está jaloneando para que se forme la fila, pero le está apretando el hombro, ¿sí? Entonces allá lo está violentando, ¿sí? Entonces todas esas con esas situaciones, pues ya no se pueden permitir, ahorita ya no se permiten, ¿no? Y el primero, el que tiene que defender esto, es el maestro. Entonces, el maestro también tiene que estar alineado con lo que dice la secretaría, porque ahora sí que es nuestro jefe, ¿no? La secretaría es nuestro jefe, ¿sí? Y es el que dice cómo debe ser la educación. No quiere decir que por eso vamos a estar mudos, ¿no? Cuando haya algo que atente con nuestra integridad, pues también nosotros tenemos derecho a hablar. Pero cuando, por ejemplo, te dicen, oye, tú en el receso tienes que estar pendiente de los niños. No podemos decir, ay, no, ya que hagas desayuno, o si tengo que tomar mi café de las 9 de la mañana y dejas al grupo solo. No. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho al juego y tienen derecho a esos 15 20 minutos de esparcimiento, ¿sí? Y tu obligación de cuidarlos, ¿sí? Hay que buscar el término medio, ¿no? Porque no caer en cosas como, por ejemplo, no sé si en Querétaro, donde sucedió, que dicen que el maestro no debe de comer a la hora de receso, porque debe estar con los ojos bien fijos en los alumnos. Yo creo que pues eso es algo también que es irreal, porque el maestro también tiene necesidades y es un ser humano, ¿sí? Entonces también tiene que comer pues no sé si es su desayuno o su tentempié, porque pues sobre todo los maestros que tienen algún problema de salud, por ejemplo la diabetes, tienen que comer algo, ¿no? Sino capaz de que suceda otra cosa más grave, ¿no? Entonces, también ellos tienen derecho, entonces tenemos que buscar ese término medio, buscar cómo convivir
con esas nuevas situaciones para evitar meternos en problemas, ¿sí? Entonces, el maestro, siguiendo las líneas que dice el Estado, pues tiene que desarrollar de manera armónica las facultades del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso mismo no solo se da matemáticas y español, sino que se da ahorita ya en campos formativos, que el lenguaje, pero el lenguaje entra lo que es el español, artes, inglés, ¿sí? Porque lo que se trata es de que tú te expreses a través de las diferentes áreas o asignaturas, como se les llama ahora, ¿no? En el caso de matemáticas, pues ya no se llama exclusivamente matemáticas, sino en pensamiento y Saberes. saberes y pensamiento científico, que involucra lo que es la ciencia con las matemáticas. Y siempre han estado enlazadas, siempre han estado enlazadas los fenómenos que se dan, ¿no? No por ejemplo, me pongo a pensar en la lluvia, ¿sí? En la lluvia no es un solo fenómeno, ni solo biológico, ni químico, ni físico, sino que entra también las matemáticas, cuál es la densidad, cuál es la capacidad. Entonces, se relacionan los fenómenos. Nosotros, por cuestiones de facilidad, pues hemos segmentado el conocimiento. ¿Qué tan bueno ha sido eso? Pues la historia nos dice que no muy bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano luego le cuesta integrar lo que ha aprendido en la escuela. Ahorita lo que se pretende, ¿verdad? Que es que todo esté integrado para que se le dé más sentido a lo que el niño vive en su entorno, ¿no? Pero siempre con la idea de desarrollar sus facultades de manera integral, ¿sí? Entonces, muchos dicen, bueno, ¿y a qué horas doy educación física? Antes los daba yo en martes y jueves en telesecundaria, pero ahorita no lo dice mi programa. Entonces, si al maestro no le gusta educación física, no lo va a dar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no lo dice el programa. Sin embargo, dice el programa en primer grado de secundaria que una de las actividades que se deben de fomentar para evitar la obesidad es la activación física, ¿sí? Y entonces, ¿cómo voy a fomentar esto? Así solo con palabras. Pues no, tiene que ser algo que los chicos pues puedan vivenciar, que pueda ser algo que ellos digan, bueno, sí, cuando hago ejercicio me siento bien y ya antes no corría nada, pero ahorita corro más y ya no me canso tanto y siento como que es algo bueno para mi cuerpo. Sí, se tiene que vivenciar, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que considerar que si no está en el programa de estudios, pues yo como dentro de mi planeación voy a sustentar el por qué tengo educación física martes y jueves, como siempre lo había tenido, no por costumbre, sino porque pues fue algo bueno para mis alumnos y es algo, y sigue siendo algo bueno, ¿sí? Entonces, porque me ayuda a que ellos desarrollen su cuerpo de manera armónica, ¿no? He ahí también la situación, el reto de los maestros, recordar esto, que estamos desarrollando seres de manera integral, ¿sí? No los estamos fragmentando, no estamos con un ser fragmentado, estamos con un ser que está íntegro, ¿sí? Y así lo debemos seguir tratando, ¿sí? Y también nos dice que pues se pretende que se desarrolle el amor a la patria, ¿sí? Hoy más que nunca, ¿verdad? Este, perdón si politizo un poco esta situación, pero no me cabe en la mente que se pida la invasión a nuestro país con el argumento de que vamos a estar mejor si Estados Unidos nos invade, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, chispales, ¿qué hice mal como maestra? No expliqué bien, no expliqué bien el imperialismo, no expliqué bien la invasión de los Estados Unidos a México. ¿Por qué? Porque ya nos podemos dar cuenta de que históricamente
se ha visto, ¿verdad? Que, que las grandes potencias, pues no les interesamos a las personas, les interesan nuestros recursos, ¿sí? Y nada va a ser, nada nos va a garantizar de que este, vayamos a estar mejor con un gobierno este, extranjero. Ahí lo podemos ver con varios países que han sido invadidos, pues uno de los casos, pues ahorita que se vio en el Super Bowl, ¿no? Con Puerto Rico, con Hawái, ¿sí? Que si conocemos un poco de la historia de ellos, nos daremos cuenta de la forma en la que viven, ¿sí? Entonces, creo que hoy más que nunca el respeto y el amor a la patria cobra en relevancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como mexicanos debemos de tener esa parte del nacionalismo, de lo que somos, de lo que tenemos, de cuidarlo, de protegerlo, ¿sí? Y siempre esto basado en el respeto hacia los demás, el derecho a que toda gente tiene, valga la redundancia, el derecho de tener su propio pensamiento, pero también el de argumentar. A ver, tú dime, ¿por qué estás diciendo que va a estar mejor, vamos a estar mejor si viene Trump, ¿no? Cuando ya me dices, no, porque estamos peor que ahorita, a ver, ¿por qué te basas? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el diálogo se acaba cuando empiezan los insultos, porque no tenemos argumentos para defender. Me gustó cómo la maestra dijo, no, desde las leyes de reforma se estableció esto y esto. Bien por usted, maestra. ¿Por qué? Porque tenemos que, como maestros, debemos de conocer nuestra historia. Debemos de saber de dónde se originan las cosas para que podamos dar argumentos sólidos, ¿sí? Y yo creo que en la medida que nosotros conozcamos bien toda esta situación, podremos darnos cuenta de la importancia la relevancia que tiene la educación y la relevancia que tiene el que nosotros seamos maestros, ¿sí? Pues precisamente ahorita, tomando en consideración lo que está pasando con Cuba, que, que están diciendo, ¿no? Que aranceles si se da petróleo, aranceles si se le ayuda a Cuba, pero aquí nos dice que está en la Constitución, en el artículo tercero, dice que nosotros debemos fomentar a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, ¿sí? México siempre ha sido solidario, o sea, no es de ahorita con este gobierno de izquierda, ¿sí? Si ustedes ven la historia, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas, cuando acepta a los migrantes españoles que venían huyendo de Franco, pues van a ver a cuánta gente no aceptaron. Todavía hace poco también aceptaron a muchas personas que venían del Medio Oriente por las situaciones que tenían. También cuando Evo Morales fue perseguido también se le dio cabida aquí en México. Entonces, esto no es nuevo. No es nuevo que México tenga esa cultura de la paz, de esa cultura del apoyo internacional, ¿sí? Siempre ha sido solidario en los desastres naturales, en los boicots, en el apoyo precisamente a Cuba, ¿sí? No, esto no es solamente de la presidenta, sino que si ustedes ven las noticias, pues lo hizo Calderón, lo hizo Peña Nieto, lo hicieron varias personas, varios presidentes, y a ver, pues discúlpeme. Bueno, aprovecho mientras le pones clic a tu teléfono, maestra. Efectivamente, esto que comenta la maestra Petty tiene que ver justamente con todo. Esto lo vamos a escuchar permanentemente. Fíjense, la presidenta en sus mañaneras retoma muchas cosas que dice la Constitución. ¿Sí? Y noten que aquí el artículo tercero, justamente artículo tercero constitucional, es donde nos habla del respeto a todos los derechos, a las libertades, a la cultura de la paz, a la conciencia de la solidaridad internacional. ¿Sí? Por eso ella siempre remarca cuando le hablan que si va a permitir invasión, que si va, porque ayudamos a los demás pueblos de Latinoamérica, bueno, al pueblo que lo necesite, pero principalmente a nuestros vecinos.
Entonces, definitivamente, creo que aquí, pues sí tiene que ver con lo que marca la Constitución y ella como prácticamente autoridad, representante de nuestro país, pues tiene que dar la cara por todos nosotros, ¿no? Todo el pueblo. Y he visto, la verdad, he visto muchos comentarios en redes sociales que critican mucho, por ejemplo, que por qué México tiene que regalarle a Cuba eh, el petróleo, ¿no? ¿Por qué tiene que ayudar a este país? Por qué tiene que darle asilo político a ciertos gobernantes perseguidos, ¿no? O sea, realmente no es que le abra la puerta a todos, porque tiene que ver igual con la forma como esos gobernantes de alguna manera, han actuado en su país, ¿no? O la forma como, por ejemplo, el derrocamiento de un gobierno que ha venido trabajando quizá bien, ¿sí? Y un grupo de guerrilleros, pues, se quiere imponer, ¿no? Entonces, sí es importante entender, fíjense, estamos hablando del artículo tercero constitucional, estamos hablando, como decía la maestra al inicio, decía ella, es muy poquito, pero el poquito no se refería al pobre cuando decimos, no, no es algo que no, no, al contrario, es poco, pero está demasiado abstracto, pero cada palabra luego se desarrollan en normas, en leyes, en lineamientos para poder entender. Esto que estamos hablando en este momento, hay muchas cosas, igualdad sustantiva, derechos humanos, eh, dignidad de las personas, lo vamos a ver un poquito más desglosado en la Ley General de Educación y después lo vamos a ver también en la Ley para la Niña, Niños y Adolescentes y después lo vamos a ver todavía más desglosado en otros documentos que vienen en el temario, ¿no? Entonces es importante que veamos la raíz de dónde parte todo esto y el documento normativo, pues hablamos del artículo tercero, el documento, este artículo está en la Constitución mexicana. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Definitivamente, esto hace que nosotros reflexionemos como maestros del tipo de sociedad que hemos formado. Ustedes no, porque están empezando, ¿sí? Y creo que, pues muchos, disculpen que lo diga, pero leímos el artículo tercero no por una necesidad, sino porque este, no, hay muchos maestros que no conocen el artículo tercero constitucional, ni se han dado la tarea de leerlo, ¿sí? A profundizar sobre lo que dice el artículo. Y entonces, con base en eso, pues es como actuamos en el salón de clases, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible, verdad, de que si en la ley está establecido que debemos de buscar la justicia, nosotros aplaudamos la injusticia que se realiza en otros pueblos, ¿no? ¿Cómo es posible que si me están diciendo que tengo que promover valores, ¿sí? La honestidad, los valores, la mejora continua, ¿sí? Pues no lo estemos realizando, ¿no? Entonces, yo creo que también este documento nos sirve como guía para nosotros, para ir constantemente, pues analizando nuestro quehacer, cómo lo estoy haciendo, estoy promoviendo esto, con mis acciones lo estoy promoviendo, ¿sí? Bueno, pues nos dice también que el Estado, este, perdón, que el Estado tiene también una encomienda muy importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Y a qué se le va a dar prioridad? Pues precisamente a los niños, niños y adolescentes, ¿sí? Y jóvenes, ¿sí? Aquí nos dice jóvenes también. Entonces tenemos que saber que nuestro trabajo es por ellos y para ellos, ¿sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en una escuela donde no hay alumnos, es una cosa tremenda cómo se siente. Silencio, silencio, sí. Los que le dan vida a una escuela, pues son precisamente esas niñas, niños y adolescentes que muchas veces son violentados, que muchas veces no son apoyados, que muchas veces son discriminados, que son excluidos de la educación y que desgraciadamente muchas veces pues somos nosotros, ¿no? Los que a veces nos ponemos antes que a ellos, ¿no? Por ejemplo, a muchos les cuesta todavía lo de las guardias. Es una,
es una norma que tenemos que seguir. Sin embargo, pues, hay maestros que no quieren, sí, que se ponen renuentes. No es que yo necesito mi receso, sí, pero tú no eres prioridad en la escuela. La prioridad son los niños, niñas y adolescentes. Es que yo soy importante. Sí, nadie te quita tu importancia, pero la prioridad son los niños, ¿sí? Entonces recuerden esto. ¿Por qué los niños? ¿Por qué los niños son importantes? ¿Alguien me podría contestar? ¿Por qué se le da prioridad a niños, niñas y adolescentes? ¿Alguien que desee comentar? A ver si lo tenemos claros. Claro, por obligación, porque lo dice la ley, porque pues ni modos, eso me tocó o qué. Pues yo creo que, digo, nunca me había puesto a pensar eso, pero creo que tiene que ver con que, pues, son personas vulnerables, o sea, en el sentido que, mm, pues, no son autosuficientes, por lo mismo están en formación, y que estamos formando ciudadanos. Em, entonces, los primeros años de vida, ¿no? Pues son eh, muy importantes para que estas, eh, bueno, o sea, los niños los niños y adolescentes puedan integrarse a la sociedad. Si no pasan por la escuela, no tienen herramientas para que posteriormente puedan em, socializar adecuadamente y desarrollarse, ¿no? Entonces, un poco lo que mencionaba antes de que, pues, cuando dice que la escuela es pública, eh, porque hay ahí una cuestión política, ¿no? O sea, hay algo pues una línea, ¿no? Que atraviesa, que anteriormente era como lo neoliberal, se trabajaba por competencias, ¿no? Y ahora el enfoque es humanista en la nueva escuela mexicana, eh, porque hay ahí un pensamiento, pues sí, de izquierda, que lo que busca es como, sobre, pues sobre el individuo. Entonces, pues hay que empezar a crear esa conciencia desde digamos que los primeros ya años de vida o como parte de la formación, porque posteriormente, pues, y además porque también son seres que no son, o sea, que no se determinan a sí mismos. Cuando uno ya tiene cumple como su educación y si después quieres, no sé, estudiar a la universidad o un posgrado, lo que sea, pero bueno, eso ya tiene que ver más con una decisión prioritaria. Muchas gracias, maestra. Definitivamente los niños son vulnerables, ¿no? Los niños no pueden mantenerse por sí solos, necesitan de un adulto, del cuidado del adulto. Y los niños también son el futuro, ¿sí? Son el futuro de una nación. Así como, ¿mande? Alberto comenta que son los Mm. actores principales en el chat. Sí, son los actores principales y hay un motivo. ¿Por qué? Porque ellos van a formar la sociedad que se busca, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que protegerlos y tenemos que tener conciencia de que lo más importante son ellos, ¿sí? E inclusive hasta antes que nosotros. Porque cuando se hunde un barco, ¿verdad? Ujú. Dicen, los niños y las mujeres primero. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro y las mujeres son los que van a cuidar a esos niños, ¿sí? No es que el hombre no sea importante, sí es importante, pero al hombre se le ha visto como más autosuficiente, pues es el que ahora sí que El que tiene más procura. fuerza, el que procura, ¿sí? Entonces, pero los niños sí deben ser lo más importante en una escuela. Por eso existen muchas leyes que pronto vamos a ver con respecto a cómo los debemos de tratar, ¿sí?
la ley Y de aquí, niños. maestra, creo que también es importante, perdón la interrupción, hacer un poco de conciencia en nosotros como docentes, porque para que podamos cumplir con esto que el Estado quiere, el Estado habla del Estado mexicano, no el Estado de Quintana Roo, ni el No, Estado de México, no, el Estado mexicano habla, se refiere al país, priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, ¿sí? El lunes vimos los indicadores y los criterios, recordarán, y en todos hablaba de cuál es el deber ser de un docente. Entonces, claro, la forma como el Estado va a garantizar que se priorice ese interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes es a través de las acciones del actor principal. Sí, el actor principal, bueno, nuestra materia prima son los alumnos, sí, son la razón de ser, son los que tenemos que proteger, son los que tenemos que educar, tenemos que de alguna manera prepararlos para la vida. Sin embargo, para lograr esto, nosotros los docentes tenemos que cumplir con ciertos estándares, con ciertos criterios, con ciertos indicadores que son como el deber ser de un buen docente, un perfil docente, por eso se le llama un perfil docente, para el cual lo podamos alcanzar. ¿Qué se requiere? Bueno, aquí ese es un reto, son 3 líneas, pero es un reto, ¿sí? Priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y habla de acceso a permanencia, acceso de entrada, de darle la oportunidad en la escuela, de hacer que permanezcan en la escuela y que participen y que logremos también egresarlos de la escuela. Recuerden que era uno de los indicadores que traía, que trae en este caso uno de los 4 dominios, ¿no? Que hablábamos en el marco de excelencia de la educación básica. Entonces, nos sirva esto, nos sirva todo lo que la maestra ha comentado digamos, una vez más, podamos afianzar y podamos vayamos generando esos criterios de nuestro propio pensamiento, nuestros procesos metacognitivos, para que podamos realmente tomar las cosas, podamos interiorizar la información que estamos recibiendo, porque de verdad, ese es en el deber ser. Y recuerden, el examen es el deber ser, ¿sí? No es mi vivencia diaria. Bien, continuamos, maestra. Ya pues llevamos una sí, hora y cuarto y nos tenemos todavía mucho que avanzar. sí, y lo que dice el maestro es muy, muy cierto. De hecho, aquí en la siguiente diapositiva, que es está extraída igual que el documento oficial, que es el artículo tercero, nos habla de esto, ¿verdad? Perdón, nos dice que para esto el Estado tiene que garantizar que, Regrésate, creo que te adelantaste, ¿no? no, aquí está, No. y Ah, ok. nos habla de que el Entonces, interés más importante debe ser el niño y el Estado tiene que garantizar que esto sea así. No van a mandar a cualquier persona a cuidar a los niños, a educar a los niños. Se supone, ¿verdad?, que van a mandar a los mejores maestros y maestras, ¿sí? Que han pasado por diversos filtros para poder decir, mira, este es el adecuado, este es el mejor maestro a través de diferentes procesos de actualización, de selección, se escogen a los mejores maestros y sale una lista de prelación, ¿verdad? Que se supone que el maestro, el que sale el número uno, pues es ahora sí que el idóneo, ya no se utiliza esa palabra, pero el mejor, el más apto, el que reúne las mejores cualidades para ser un docente, ¿sí? el que está más cercano al perfil. Así es, creo que eso es Sí. lo correcto, ¿no? Más cercano al perfil que se requiere para poder garantizar que los niños sean la prioridad en el sistema educativo, ¿sí? Y que Y se cuando, le... Sí, sí, y cuando piensan en ese maestro que es seleccionado, están pensando que cumple con cierto puntaje dentro de decimos, dentro de los puntos o las características que le están solicitando, pero ese alumno al entrar, ese profesor al ingresar, pues sabe que tiene que cumplir, tiene que ver que asegurar que esos alumnos que va a recibir 20, 30, 40 alumnos aprendan.
¿sí? Y que para que puedan aprender, tienen que conocer cómo aprenden, tienen que saber sus orígenes, de dónde son, tienen que cumplir con toda una serie de acciones que como docentes tenemos que hacer y garantizar que ningún niño se vaya de clases, ¿sí? Garantizar que cada uno aprenda a su ritmo y aprenda con base en las condiciones que posee. ¿Sí? Para que pueda realmente egresarlos del grado que le va a impartir. Sí, porque aquí la idea no es un profesor que venga y que me produzca bajas, teniendo deserción en el grupo. Aquí se trata de tenerlos, mantenerlos, que aprendan y que egresen del grado. Así es. Otra cosa que el Estado se ha dado cuenta es precisamente de la gran responsabilidad que tiene un maestro, ¿sí? Y las cualidades y características que debe de tener un maestro, ¿no? Entonces aquí nos establece, dice que va a, que la ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de los maestros y las maestras en sus funciones docentes, directivas y de supervisión. Y corresponderá a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. Bueno, pues ustedes si se dan cuenta, esto es muy importante, ¿sí? O sea, yo siento que es una ley que busca sí proteger al alumno, que sí busca darle prioridad, pero también reconoce que el maestro tiene una función súper importante. Entonces vamos a seleccionar a los mejores maestros. Vamos a buscar los mecanismos para que esa selección pues sea la óptima para que pues se pueda cumplir con esta situación, ¿no? Y para esto nos dicen, ¿verdad? Que la ley dice aquí, para esto se va a crear mecanismos para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, pero no solamente los maestros, sino también los directivos, los de supervisión y todos los demás, lo que es jefe de sector, etcétera, ¿sí? Entonces, se supone que todos ellos pues reúnen las características idóneas, ¿sí? Las que tienen, se acercan más al perfil que se requiere para los diferentes puestos, ¿sí? Y pues aquí nos dicen que debe de garantizar que sea que los resultados para esto que sean públicos, que sean transparentes, que sean equitativos, imparciales. Bueno, pues podemos tener nuestras dudas y podemos tener nuestras observaciones, pero pues la ley no plasma eso, ¿no? La ley te dice qué es lo que se debe de hacer. Ya cuando llega a otros lugares, por ejemplo, en los estados, pues puede quedar en tela de juicio si se está aplicando bien o no, con muchas deficiencias tal vez, ¿no? Desde que empezó con este proceso, muchas inconformidades, muy válidas algunas, ¿verdad? Muchas injusticias, pero no es por la ley, no es por la ley, a lo mejor es por la ejecución, ¿no? ¿Algo que quieran comentar? Parece que no. Continuamos. Bueno, dice, el Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Sabemos muy bien que es a través de la educación normal que se van a formar a los futuros maestros. Por eso se les debe dar prioridad también a las escuelas normales, porque son las formadoras de maestros, ¿sí? Se supone que allá cuando te están formando, pues te van a dar ahora sí que esa preparación que se acerca más a los perfiles que la Secretaría está solicitando, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que fortalecer la formación de maestros. El Estado lo tiene que hacer. Dice, los planteles educativos constituyen el espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneas y contribuyan a los fines de la educación. Por eso los libros de texto no los hace este, las Trillas. editoriales más trillas, no lo hace las editoriales más famosas, sino que lo hace Fernández el Editor. gobierno, ¿sí? Tenemos un lugar donde se imprimen los libros, donde esta vez fueron hechos por maestros de grupo, donde fueron especialistas que hicieron los libros, Con Alitec. con Ándele, con la coordinación de Conalitec, muchos maestros estuvieron incluidos para hacer los libros de texto. Eh, Siento que pues a veces podemos estar inconformes con estos libros, como que les hace falta algo, pero bueno, para eso está el maestro, ¿sí? Para hacer la parte que le corresponde en su planeación, para buscar diversas, estrategias ¿cómo se llama? Complementar lo que sienta que le hace falta al grupo, porque ya hizo su contextualización, ¿no? Entonces, los materiales didácticos, los salones, por ejemplo, CAPSE que hace los salones, tiene las medidas para el salón de primaria, para el salón de kinder, para el salón de telesecundaria, qué dimensiones debe de tener, cómo debe estar organizado, todo debe ser a través de la Secretaría. Tenemos también que nos dicen que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Estado garantiza, ya lo leí, ¿verdad? Perdón, No, ¿no? Que no, no, lo está dice, retomando. el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y los objetivos de la educación inicial, ¿sí? Todo esto sabemos muy bien que lo tenemos plasmado en nuestros planes de estudio y en los programas. El Estado es el que va a regir esto, ¿sí? Es necesario para el Estado tener el control. Yo creo, no sé, pero disculpen si digo algo indebido, pero es como cuando tú pones un negocio. ¿Quién mejor que tú va a poder decir, esto lo quiero así y esto lo quiero de esta manera? ¿Sí? La Secretaría es lo que hace, ¿sí? Y tiene que garantizar a través de qué mecanismo va a llegar esa información para los estudiantes. Por lo tanto, hace libros, hace planes, hace programas, da capacitación y no solamente para un estado, sino que debe de promover que sea para todas las entidades federativas. Entonces puede ser que les pregunten ustedes quién tiene la facultad para hacer los planes y programas, a quién le corresponde. ¿Qué dirían ustedes? Al Pueden Estado. escribirlo en el chat. Así es el Estado, ¿verdad? ¿Y cómo deben ser esos planes y programas que se forman? Pues aquí nos dice que los planes y programas de estudios tendrán perspectivas de género y una orientación integral, ¿sí? Entonces, tenemos que tener bien claro esto, ¿verdad? Que ahorita lo mencionó, no me acuerdo qué maestra mencionó la perspectiva de género, ¿sí? Ujú. Ahorita en los libros pues van encaminados a la igualdad sustantiva, todos los seres humanos somos iguales, ya tenemos nosotros que tener este, esa perspectiva de género, como ya no antes, como cuando yo estudiaba, que por un lado las niñas, por un lado los niños, ¿no? Entonces hacer esas marcadas diferenciaciones entre cómo tratar a una niña y cómo tratar a un niño, sino que va más allá de que nosotros hagamos solo actividades, sino que constantemente estemos promoviendo el, el trato equitativo, ¿no? Bueno, ¿algo que quieran comentar?
Aquí se está mencionando en esta parte lo que ya les había dicho, ¿no? Que al hablar de educación integral, pues no se ve solamente un área, sino que se ven todas integradas, ¿sí? Todas estén interrelacionadas, porque el ser humano es así. El ser humano no solo piensa, sino que también siente, ¿sí? Y también hace. Por lo tanto, que su pensamiento tiene que desarrollarse, pero también su estado emocional tiene que tomarse en cuenta, ¿sí? Tenemos que hablar de, de todas las áreas, ¿no? Aunque no las veamos así explícitas, están integradas en los campos formativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario. También nos dice aquí que en el apartado 1 nos habla que dice, garantizado por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica. Es aquí donde hablan de las características y de la educación y de algunas cosas más. No solamente nos mencionan las 6, sino que mencionan algunas otras más. Y nos dice que el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Entonces, aquí esto es algo muy importante, ¿verdad? Nosotros como maestros debemos tener siempre argumentos científicos, ¿sí? Pues sí mencionar la parte de la cultura y allá es donde nosotros tenemos que tenerlo claro, porque una cosa es la cultura y otra cosa es la ciencia como tal, porque muchas cosas culturales, sobre todo ahorita que se habla de creencias ancestrales, pues puede ser que lleguemos hasta confundir a los niños cuando hablamos, por ejemplo, de mitos, leyendas, de cómo se vive en la comunidad, que creen, pues que todavía hay pueblos que creen en las leyendas de la Ixtabay, que te hablan de los aluches, te hablan de cosas que científicamente pues no están comprobadas, ¿verdad? En la parte de lo que es la ciencia también te dicen, no, pues es que los padres también lo dicen, no, le duele el cirrus, ¿no? O le tronaron el empacho, cosas que científicamente no están comprobadas, ¿no? O le pasaron el huevo. Entonces, cosas de ese tipo, ¿verdad? Son las que nosotros tenemos que erradicar el fanatismo, la superchería, ¿sí? Y pues a veces está muy arraigado y no podemos quitarlo de golpe y porrazo. Tenemos que buscar la parte científica y eso es lo que nosotros debemos de promover, ¿no? Y nos dice que será democrático, nos dice que será democrático considerando no a la democracia como una ley o una letra que allá está, sino como parte de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros constantemente en el salón de clases estamos este, viendo actividades y manifestando nuestra democracia, si somos demócratas o somos autoritarios, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una fiesta, a ver, decidan, ¿se va a escoger de chocolate o de fresa? No, pues levanten la mano los que quieren de chocolate y los de fresa. O vamos a ver, ¿quién ensució el salón? No, pues nosotros. ¿Quiénes lo tienen que limpiar? Pues nosotros. Ok, ¿están de acuerdo? Sí, tomarlos en cuenta, ¿sí? Entonces, eso de tomarlos en cuenta a los alumnos hace que también ellos se vayan dando cuenta de que son importantes. Por ejemplo, en el caso de telesecundarias, en la metodología hay una parte que se les pregunta a ellos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál de las dos creen ustedes que sea la problemática? Entonces, esa parte para mí es importante porque realmente haces que ellos se den cuenta de que son parte importante dentro del proceso de enseñanza, porque los estás tomando en cuenta, ¿sí? Entonces, también viene, ¿y cómo lo resolverías? Con el caso uno, situación 2, ¿sí? ¿Qué actividades tienes que hacer? Situación uno, situación 2. Entonces, todo eso ayuda a que nosotros cada vez el salón de clase los volvamos más demócrata, como que hagamos más la democracia y ellos se familiaricen con esto de tal manera que puedan llegar a las negociaciones y evitar los problemas de la violencia, los problemas de la discriminación
y que se den cuenta de que, pues aunque no es fácil aceptar lo que la mayoría diga, pues las cosas son así, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces la mayoría lo dijo, sí, pero eso no quita que yo pueda decir mi argumento, pero tengo que validar lo que la mayoría dijo. Dame chance de nomás puntualizarles algo, maestra. Sí. Lo que está en este momento trabajando la maestra con ustedes son criterios. Lo primero que vieron, las son características del artículo tercero constitucional, características genéricas, generales, ¿sí? Ujú. Y lo que está abordando ahora la maestra son los criterios que tiene el artículo tercero constitucional. Cuando se vea la Ley General de Educación, vamos a retomar algunas cosas de estas, pero también vamos a encontrar que muchas se parecen y muchas se cruzan. Sí. Pero es importante que las aprendamos a diferenciar, Ok, porque en alguna pregunta del examen pudiera venir algo de ello, ¿sí? muy bien. Entonces aquí nos dice que también debe ser considerada como nacional, en donde nosotros valoremos a México como un lugar pluricultural, biodiverso, ¿sí? Con muchos recursos naturales todavía, que unos están siendo afectados gravemente en la actualidad, pero que tenemos grandes recursos. Por eso los ojos de los países poderosos están sobre nosotros. Por eso Estados Unidos no nos suelta, por eso China quiere hacer negocios con nosotros, por eso Rusia, pues ahí está, pero si le dieran chance también aquí estaría aprovechando nuestros recursos. Canadá es un país que se ha aprovechado mucho de los recursos naturales y que de alguna manera ahorita se les está poniendo el freno a estas grandes potencias y eso es lo que está trayendo como consecuencia, pues, muchos problemas para el gobierno, ¿no? Nos dice que debe contribuir a la convivencia humana, ¿sí? Entonces, cómo yo voy, decía la maestra, estamos hablando de una educación humanista, ¿ok? ¿Cómo? Como cuando yo he vivido siempre pensando en mí, mi mejora, mi sueldo, mi casa, mi familia, ¿sí? Y ha sido muy complicado el ver hacia los demás, ¿no? El poder tener esa empatía hacia los demás, ese aprecio al otro, ¿sí? Entonces, ahí viene el reto para estas generaciones de maestros, ¿sí? Promover una convivencia humana en donde se respete la diversidad cultural. Fíjense qué grave es esto. Tengo 35 años de maestra y hasta hace poquito yo me enteré de los pueblos afrodescendientes. O sea, para mí estaban invisibilizados. Entonces, cuando voy viendo este grupo de personas, digo, wow, qué cultura tiene, una cultura ancestral desde la época colonial, ¿sí? Y que tienen una gran riqueza en su cultura, en sus tradiciones, y yo como mexicana no los conocía. Y son mexicanos, afromexicanos, ¿sí? Entonces, pero así, ¿cómo lo iba yo a conocer si mis libros de texto nunca me los mencionaron? ¿Sí? Ahora es que se habla mucho de los pueblos originarios, que se habla mucho de los afrodescendientes, para rescatar esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a tener este, empatía con alguien que no conozco, que no sé por qué actúa de X o Y manera, ¿sí? Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Este, el respeto a la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad, de igualdad, de derecho de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Ay, esto es muy duro. Esto es muy duro porque en la realidad estamos plagados de una sociedad polarizada, ¿no? Entonces, allá podemos nosotros observar que, que esta situación muchas veces nos pone unos contra otros, ¿sí? Y
Y pues vean ustedes las redes son el ejemplo de esta situación, ¿no? Donde se manifiestan y pueden decir lo que se les dé la gana, ofender y sin ningún miramiento, ¿sí? Sin ningún argumento, ¿sí? Ofender, digo, ¿cuándo tú ibas a escuchar que ofendieran a un presidente? ¿Sí? Que con esas palabras que le dicen a la presidenta, ¿no? ¿Cuándo ibas a escuchar que a una mujer se le dijeran ese tipo de cosas? Sin embargo, lo podemos escuchar ahora. ¿Y por qué? Porque hay libertad, libertad de expresión, pero ¿qué pasa con la convivencia humana? ¿Sí? ¿Qué pasa con los que nos rodean? Como dice el libro un libro sin recetas, ¿qué sucede con la otredad? ¿Sí? Es una palabra de las que se manejan ahora, ¿no? La otredad. ¿Hasta dónde tú eres capaces de poder tener esa empatía hacia los más discriminados, hacia esos niños que no tienen a sus mamás que los atiendan, que llegan sucios a la escuela, que no traen la tarea? Antiguamente, ¿qué se hacía? ¿No trajiste la tarea? Bueno, viene el chanclazo, viene la regla, viene el borradorazo. En la actualidad, a ver, ¿no trajiste la tarea? Pues mira, te voy a apoyar. Aquí tengo una copia, vamos a hacerla. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, ¿sí? Pero si soy de la idea de que tengo que fomentarte la responsabilidad y entonces como no la trajiste te pongo un 5 porque no la trajiste y te relego y te voy a tratar con el látigo de mi desprecio, pues ¿será que logremos algo? Nos dice también que debe ser equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho de la educación a las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regiones y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Todavía hay muchos maestros que no entienden lo de la reprobación de los alumnos, ¿sí? Y sienten que el Estado los obliga a pasar a todos los alumnos. No, el Estado no te obliga, solo te pregunta, a ver, ¿tú qué hiciste con este alumno durante un trimestre? A ver, ¿cómo me compruebas que sí hiciste esto? Yo creo que disculpen si vuelvo a decir la palabra, como nuestro jefe, la secretaria es nuestro jefe, pues tiene todo el derecho de preguntarnos, a ver, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué tienes estos reprobados? Sí. Me ha tocado estar en escuelas donde tienen 20 alumnos y 5 son reprobados, o 6 son reprobados, o la mitad. Imagínense. Hay grupos pequeñitos de 11 alumnos. Y hoy precisamente le decía al director, a la maestra, es que maestra, usted solo tiene 11 alumnos, debe sacar usted 11 genios. Y la maestra se empezó a reír. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Qué reflexión nos da el tener 11 alumnos y tener reprobados? ¿No? Es como para que les des la atención personalizada. A ver, la maestra Marcela creo que quiere Sí, participar. Sí. bueno, yo creo que viene un poco con este mismo pensamiento, pues, de derecha o vamos, o neoliberal, donde es esta idea de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, el niño o el adolescente, bueno, yo que trabajo con adolescentes es flojo porque quiere, o sea, o no estudia porque no quiere, cuando en No le echa realidad ganas. no le echa ganas, cuando en realidad es que su contexto no es favorable. Hay algo ahí en su entorno que no está, no le permite, pues, tener el aprovechamiento académico adecuado, ¿no? A veces sí tiene que ver en ocasiones con, pues, trastornos, ¿no? Pero que no es algo que el alumno decida tener, no es que el alumno decida tener un trastorno, por ejemplo, de déficit de atención, o que el alumno haya decidido tener
¿cómo se llama? Un entorno familiar disfuncional, sino que pues son las circunstancias con las que nos enfrentamos todos los días y pues de ahí como la importancia que hay en trabajar de la mano con las familias, ¿no? A veces sí creo que hay una cierta impotencia en la que pues también como profesores pues tenemos nuestras limitaciones. Al trabajar con adolescentes, pues sí me ha tocado ver casos de drogadicción, por ejemplo. Y es ahí cuando de pronto yo digo, bueno, ahí ya es como cuando reconozco como el límite que tengo, porque ahí hay cosas en las que ya no puedo, ¿no? Hacer como más, Ujú. porque ya eso ya está fuera de mis capacidades. No soy psicóloga, no soy psiquiatra. O sea, simplemente soy como la profesora, entonces ya, hasta ahí. Pero, pues, de principio sí creo que tenemos que partir de la idea de que el alumno no es que no quiera estudiar o que no se interese por la escuela, sino que hay algo ahí que dentro de su contexto, que digamos que sí, eh, sí, de su contexto que no le permite, pues, aprovechar adecuadamente eh, la escuela o el estudio, ¿no? Entonces también, y es esta parte de la otra edad, ¿no? De reconocer al otro. Creo que eso también es fundamental, y más en estos tiempos porque, o sea, cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, cuando hay un pueblo, un imperio, ¿no? Que destruye a otros pueblos, ¿no? Por intereses económicos, pues es ahí donde ves como la importancia de que el otro reconozca o sea, que sí, que se reconozca el otro como su igual, ¿no? O sea, porque si tenemos esta capacidad de reconocer, pues evidentemente no asfixias a un pueblo como en lo que está pasando en Cuba. Definitivo. Entonces, creo que eso sí es como bien importante, o sea, como cultivar en nosotros, pero también en nuestros alumnos. Definitivo. Así es. Empezar por nosotros, ¿no? Pero si ya desde nosotros, con nosotros tenemos el prejuicio y tenemos la idea de que, pues, el aspiracionismo lo manifestamos y así lo creemos, entonces eso se va a ver reflejado en nuestras acciones, ¿sí? Y a veces ni cuenta nos damos. Dice Perrenot que el quehacer educativo muchas veces no se logra, o sea, tú como tu quehacer educativo no lo logras observar porque tienes el hábito de actuar de X o Y modo, y entonces hasta cuando te dicen, oye, ¿por qué hiciste eso? Yo lo hice. Sí, no me di cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos arraigado. Entonces es importante que como docentes nosotros analicemos muy bien nuestra forma de pensar para que analicemos por qué escogimos ser docentes, ¿sí? Y la carga moral que tiene el que yo haya escogido esta carrera, ¿no? O el que yo quiera ser maestro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tarde o temprano, lo que yo sienta, como yo piense, se va a proyectar hacia mis acciones. Bueno, pues seguimos entonces y nos hablan aquí de que en las escuelas de educación básica de alta marginación se implementarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, poniendo énfasis en la alimentación. Muchas veces criticamos el hecho de que ahorita se estén dando becas, ¿sí? Y hasta les ponemos el título, ¿no? La beca para los niños. ¿Realmente es así? ¿Realmente es un paliativo? ¿Es un apoyo? Mucho tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos, ¿sí? La beca Rita Cetina solo se le debe dar a los que sacan buenos promedios o todos tienen derecho, ¿sí? Entonces,
en las becas para las madres cuidadoras, ¿sí? Son para mujeres que tienen que enfrentarse solas a mantener a varios hijos, ¿no? ¿Y qué decimos? No, pues ¿quién le mandó a tener hijos? O los pobres no deben tener hijos, ¿sí? Esas concepciones yo creo que nos deben de llevar a analizar y reflexionar sobre nuestro pensamiento y sobre cómo nosotros abordamos esos temas en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque les digo, tarde o temprano eso se va a reflejar en las acciones que se ven en el aula, ¿sí? Entonces, acuérdense ustedes que el Estado tiene que promover el apoyo a los alumnos más vulnerables, ¿no? Y a la población más vulnerable. En este caso, pues, ¿quiénes son los más vulnerables? Pues los jóvenes. Y la beca Rita Cetina, pues es un acierto que se dé para todos, ¿sí? Tenemos que otro punto que ve en el Estado es la educación para los adultos. Sabemos que por X o Y muchos adultos o no empezaron sus estudios, que cada vez son menos, ¿no? Pero todavía existe gente que no fue a la escuela, que no sabe leer y escribir, entonces tiene que promover estrategias para que estos logren tener por lo menos educación básica a través de escuela para adultos, ¿sí? Y dice también que otro grupo vulnerable son los pueblos indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. En telesecundarias está en muchos poblados que muchas veces son de lengua maya. Yo decía, esta persona, ¿cómo puede dar clases ni le está entendiendo sus alumnos? ¿Por qué? Porque él habla español, no sabe nada, nada de maya. Estuvo durante varios años y ni siquiera se tomó la molestia de aprender la lengua. Y digo, ¿cómo se comunica con ellos? Cuando es algo tan importante el lenguaje para poder comunicarse, ¿no? Para poder entender. Es que no aprenden, es que por más que les diga, nuestra, nuestra cultura maya es una cultura que ha demostrado que tiene una inteligencia, ¿sí? Como lo muestra nuestra raza, ¿sí? Si se puede hablar de raza, ¿no? No creo que sea correcto, pero bueno, nuestro grupo o nuestros antepasados, sí, muy Nuestra inteligente, cultura, nuestra nuestros cultura, pueblos. ¿sí? Así es, Quiero, culturalmente ricos, ¿sí? quería Llenos de... comentar, Ajá. perdón, maestra, esto que estás hablando en este momento corresponde al criterio que justamente el último, el equitativo, ¿no? Que es parte del equitativo, sí, porque se sigue trabajando con los criterios. Ujú. Adelante, maestra. Pues también nos dice que debe ser inclusivo, ya hablamos algo de esto, ¿verdad? Tomar en cuenta las capacidades, las circunstancias, las necesidades de los educandos y con base en eso, pues darle la, lo necesario a cada uno. No es fácil, ¿sí? Por primera vez durante 10 años tengo 22 alumnos. Para algunos no son muchos, ¿sí? Para mí sí, porque siempre había tenido el máximo 15, ¿sí? El año pasado tuve 12. Entonces un grupo de 22 pues sí se me complica un poco. Entonces, planear planear para cada uno es súper difícil, pero sí considerar que hay alumnos que no tienen todos los elementos necesarios y que yo tengo que ser, ahora sí, que de manera profesional, la que reduzca esas barreras para que pueda él acceder al conocimiento, pues eso lo tengo que tener claro, ¿sí? No me puedo negar a esto. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que incluirlos a todos. Y dentro de esos está este niño que no tiene papás, que solo vive con la abuelita trabaja mucho, nadie lo vigila, llega durmiéndose, a veces no desayuna, ¿sí? Y aparte yo le voy a estar llamando la atención. Hasta gracias que va, ¿sí?
Nos dice que debe ser intercultural y sabemos muy bien que Quintana Roo es un lugar precisamente donde hay una amalgama de diferentes culturas, ¿no? En Huaypish, yo trabajo en Huaypish, está, por ejemplo, están los de origen maya, están los tzotziles, ¿sí? Están, hay, no, hay veracruzanos, hay norteños, ¿sí? Entonces, es una amalgama de culturas y yo tengo que promover que todos se lleven bien. Recuerdo que habían comunidades donde habían veracruzanos y yucatecos, ¿no? Y había ese comentario de los yuquitas, ¿sí? Es que son yuquitas, menospreciando a los yucatecos y y a los veracruzanos, por otro lado, también burlarse de ellos, ¿no? Entonces, buscar que haya esa armonía entre los diferentes grupos que existen en la escuela, pues es también otro reto, ¿no? Nos dice que debe ser integral, pues ya lo hablábamos bastante, ¿verdad? De desarrollar en los alumnos las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Fíjense, está en la ley del artículo tercero constitucional. Y entonces yo he visto maestros que no hacen educación física, para nada. ¿Por qué? Porque no lo dice el programa, ¿sí? O solo cuando lo menciona, y que es por ahí allá en un proyecto que está allá por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a promover el deporte? El deporte se promueve haciendo, ¿sí? Y más que nunca ahora, porque los niños están tan enfocados en su celular, en su computadora, que ya no tienen una vida muy sedentaria. Y por ahí sería bueno checar cómo es que ahora se trata el problema de la obesidad y la diabetes como su consecuencia, ¿no? Porque antes la diabetes era una enfermedad que le daba a gente de 50, 60 años. Ahorita hay casos de personas de 25 años que ya tienen diabetes o resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Eso qué nos dice? ¿Sí? Y todo lo que al Estado le cuesta mantener a una persona con diabetes, a una persona que se le dializa, ¿sí? Entonces, el Estado tiene que promover que haya deporte. ¿Por qué? Porque no le conviene tener una persona que tenga sobrepeso, porque sabe que eso es sinónimo de enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso también tiene que cuidar el, qué productos se venden en la escuela. Y parece mentira, pero los que más renuentes a que no se vendan esas cosas son los maestros, ¿no? ¿Cómo van a dejar de tomar su coca? ¿Sí? Entonces, el Estado tiene que cuidarlo, o sea, y luego que dicen, no es que la SEP me está obligando a hacer esto, y es que, y viene allá un choque entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer. Nos dice también que será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Sí, este punto es muy importante, ¿verdad? Porque la excelencia no te lo da solo los materiales, la excelencia te la da también el cómo manejas los materiales, el cómo organizas tu trabajo. Y si ya veíamos desde el principio de que se está escogiendo a las personas que más se acercan al perfil de maestros que se requiere para que pueda hacer esto, pues ahora sí que un maestro que no tenga esas habilidades que se requieran, por ejemplo, un maestro que no sepa manejar las redes, y fíjense que hay escuelas donde me dicen, no, es que nosotros tenemos prohibidos utilizar la inteligencia artificial. ¿Cómo hace esto, no? Es que quieren que hagamos nuestros trabajos a mano para que vean que no copiamos. Ay, digo, está mal porque yo lo veo mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú alimentas a la inteligencia artificial, tú le das la orden, pero para esto, para que tú des una orden, ahora sé que tú tienes que saber qué es lo que quieres, ¿no? Y ya creo que al saber qué es lo que quieres, pues ya tienes el 50% de la solución de un problema.
¿sí? Porque ya sabes qué es lo que vas a hacer, ¿sí? Ah, pero si ni sé y me pongo a estar inventando cosas y no desarrollar esas habilidades de manipular las redes, manejar las redes, pues yo creo que es un atraso. Pues para algo están, ¿no? Y nos pueden facilitar la vida. Sobre todo ahora que como jóvenes ustedes pueden, ahora sí que con las redes el cielo es el límite para ustedes. No necesariamente tienen que hacer una sola cosa, pueden hacer un montón, ¿sí? Apoyándose de toda la tecnología que hay en la actualidad. Yo Entonces, creo que ahí, maestra, sí, sí es bueno lo que comentas, porque cuando tú dices que lejos de alejarnos, pareciera que estamos, hay un grupo a veces de compañeros que lejos de ayudar, van creando van abriendo más esa brecha, ¿no? De sí, la brecha digital, ¿no? Que se dice. Sin embargo, tenemos que procurar como docentes actualizarnos. Por eso es actualizarnos y buscar aprovechar las herramientas, pero sabiamente, porque en ningún momento la inteligencia artificial o todas las tecnologías van a sustituir al docente. El claro, alumno claro, sí. necesita de la interacción de un ser humano, ¿sí? Lo que las tecnologías nos dan son herramientas para poder facilitar el trabajo, ¿sí? Sin embargo, pienso que aquí realmente el docente nunca se va a ausentar, aunque digan que hay robots y todo, pero el docente siempre va a estar presente y parte de esa parte de socialización, que es justamente esa interacción que el docente tiene con el alumno y que promueve entre los alumnos, ¿no? Definitivamente. De hecho, un ejemplo es el que ustedes se les pida que opinen, porque ustedes enriquecen esta sesión, ¿sí? Sin el apoyo de ustedes, sin sus conocimientos y sus vivencias, pues esto queda plano, ¿no? Queda así como monótono, pero si ustedes aportan, pues eso es lo que hace bueno esto. Lo mismo es con la tecnología, ¿sí? La tecnología es una herramienta, pero ustedes le dan Ujú. vida a esa herramienta, ¿sí? Y creo que no se debe de hacer a un lado porque pues para eso está, ¿sí? Pero jamás se va a reemplazar esa calidez del ser humano, la importancia del ser humano con el otro ser humano, ¿sí? Ok. Gracias, gracias maestra por la sesión de hoy. Ya son 4 minutos para terminar con el horario y quiero aprovechar pues invitar nuevamente a todos los que nos están escuchando, todos los compañeros maestros, que participemos efectivamente. Imagínense ustedes en sus clases que pregunten y que ningún alumno conteste. Sí, es un panorama, como dice la maestra, eso es venir. Para tal caso, pues grabamos la sesión y se las enviamos nada más, ¿no? Pero aquí lo que se quiere también es escucharlos porque de esa manera igual vamos aprendiendo cómo se desarrolla el pensamiento crítico a través del diálogo, esa relación dialógica que se pueda llevar. Estar de acuerdo o estar en desacuerdo es válido y también hay que externarlo, hay que escucharlo. No solamente quedarnos con lo que nos dicen, y tomarlos como un hecho, porque si somos de las personas que escuchamos y solamente decimos, ah, pues sí, sí, y no me doy a la tarea de investigar, nosotros, bueno, yo siempre les comento con todos los maestros que trabajo, no me crean todo lo que les digo. Ustedes también busquen, investiguen, ¿sí? Porque esa es la forma de desarrollar el pensamiento crítico. ¿Sí? Si voy a ir a una conferencia, voy a ir a un taller y voy a agarrar mi libretita y anotar todo, sí, anotar todo, pues sí, me va a servir una receta, pero ya en la calidad del trabajo del aula, cada contexto es diferente, cada alumno es diferente, cada padre de familia es diferente, cada grupo de docentes que tenemos de compañeros son diferentes, no es lo mismo una escuela que otra, contexto rural, semiurbano, urbano, ¿sí? De alta marginación, entonces pues sí requiere que tengamos herramientas. Y como bien comenta la maestra, creo que todos los que estamos aquí, o todos los que están, ustedes sobre todo que están jóvenes, no dudamos de que manejan la tecnología, solamente que hagamos un buen uso de la tecnología. Bien, y aprovechando el uso de la tecnología, pues aprovechando que Marcela pues levantó la manita, igual iba a comentarles. Algunos veo que
no sé si tengan problemas con el micrófono. Me decían que había problemas con el audio. Si ustedes quieren, cuando nosotros les pidamos participación, por favor, busquen donde dice abajo en la barrita, dice reacción, hay un corazoncito, ábranlo y de ahí les van a salir varios símbolos. Ahí viene levantar la mano, den ahí levantar la mano para que nosotros podamos visualizar y con gusto le damos la palabra. Naomi, sí, te escuchamos. Sí, Naomi. Disculpe, lo levanté sin querer, disculpe. No, no te preocupes, queremos escuchar tu voz, Naomi. Muy bien. Sí, pero sí es importante, profes, que participemos, ¿no? Y si no me gusta mucho hablar, pero pues eso yo creo que sí nos gusta hablar a todos, porque todos estamos somos docentes y tenemos que hacerlo. Entonces vamos a escribir en el chat. América siempre nos escribe, me parece que América siempre nos escribe en el chat, pero bueno, igual nos puede levantar la mano, nos pueden comentar cualquiera y nosotros estamos para escucharles y apoyarles. Bueno, segundo, ya les mandé el día de hoy en el grupo, hoy armé el grupo de WhatsApp, les mandé a por el grupo, le mandé la presentación del día lunes. Terminando esta sesión, les voy a mandar esta presentación que la maestra acaba de dar. Aquí todavía nos faltan como 3, 4 pantallas, pero realmente ustedes lo pueden revisar. Me parece que es como para complementar toda la parte. Creo que nos habla de escuelas privadas y algunos otros temas que son importantes porque finalmente todo es parte del artículo tercero constitucional. Sin embargo, de este artículo tercero constitucional se desprende la Ley General de Educación y ahí vamos a retomar varias cosas que aquí se mencionaron el día o esta noche se mencionaron.